Entonces, bueno, primero vamos a dividir las vasculitis sistémicas rápidamente en lo que es de largos, medianos y pequeños vasos. Vamos a ir hablando de cada una de ellas y recordar que las que van a afectar al ojo o presentación a nivel ocular van a ser las de pequeños vasos y también pueden ser las de medianos vasos. ¿Qué molestias van a referir los pacientes? O que hay que preguntarle a un paciente que sospechamos que tiene una vasculitis. Si es de grandes vasos, si tienen algún problema para caminar, si tienen claudicación, si tienen también asimetría en lo que es la toma de presión, ausencia del pulso, si tienen también frémitos a nivel de corazón o una dilatación aórtica, que eso solamente lo vamos a poder ver con estudios. Si es de medianos vasos, vamos a preguntarle si tienen úlceras que sean parcialmente, bueno, que sean dolorosas, lo que son nódulos cutáneos, si tienen lívido reticularis y también gangrena, y ya aquí ya asociamos lo que son las epiescleritis y escleritis, y si son de pequeños vasos, púrpura, lesiones vesicobulosas, urticaria, hemorragias alveolares y lo que, bueno, algún otro tipo de hemorragias en otras áreas, y lo que ya encontramos en estos pacientes son uveitis. La arteritis de Takayama, obliteración de los pulsos periféricos. Estos pacientes se van a caracterizar porque hay una diferencia entre pulso de una extremidad superior y otra. Se refiere más frecuentemente en descendientes asiáticos, en 40 años, afecta mucho más a las mujeres. En la arteritis de Takayasu los grandes vasos van a estar afectados, pero los más frecuentes son los a nivel aórtico, las subclavias. Entonces, bueno, también podemos encontrar alteraciones en otros vasos. Aquí vemos lo que es un estudio de imagen en el cual vemos estrechas los que son las arterias subclavias. Hay dos fases de lo que es esta enfermedad, antes de lo que es de instalarse bien la enfermedad, que es el estadio pre, sin pulso, en el cual los pacientes van a tener síntomas sistémicos como pérdida de peso, fatiga, fiebre y artralgias, y pueden encontrarse lo que es aumentada la velocidad de sedimentación globular y la proteína C. Y ya la fase estenótica o sin pulso, es difícil cuantificar la presión arterial, entonces ya lo que se hace en estos pacientes es hacer una cateterización aórtica para tomar la presión arterial. Y bueno, pueden tener ya complicaciones por la misma hipertensión y claudicación de miembros inferiores, soplo y dolor torácico y estrechamiento. El tratamiento prácticamente en general de todas estas vasculitis, ahorita vamos a ver cuáles no se tratan, es con esteroides y con inmunosupresores, que los más mencionados son la ciclofosfamida y el mofetil de micoprenolato y metotrexate. La arteritis de células gigantes, que es un cuadro que también podemos encontrar aquí en los pacientes, generalmente se diagnostica porque el paciente refiere a un dolor temporal y se realiza una biopsia de lo que es la parte de la parte temporal. Y lo que vamos a ver es que va a haber una inflamación de las arterias largas extracraneales en cabeza y cuello. Generalmente se presenta a los 72 años y es más frecuente en descendientes europeos, afecta más a las mujeres y el paciente va a referir cefalea, polimialgia, reumática, claudicación mandibular, amaurosis fugax, diplopia y claudicación. La pérdida visual en estos pacientes es en un 15% por un síndrome isquémico anterior con neuropatía óptica. También vamos a encontrar lo que es el aumento de la velocidad de sedimentación globular en un 10% de los pacientes, que está muy elevada o por menos debajo de 50 milímetros por hora. Y el gol estándar es la biopsia, de lo que es la biopsia temporal de 1 centímetro, en el cual vamos a ver áreas afectadas alternadas con áreas sanas. Y hace un diagnóstico, va a excluir a la enfermedad en más del 90%. También se puede utilizar el ultrasonido Doppler y el tratamiento prácticamente es con corticosteroides e inmunosupresores. El síndrome de Cogan es muy raro y tiene dos alteraciones, lo que es una a nivel ocular y otra que es una pérdida auditiva. Es el 15% de las vasculitis de estos pacientes van a tener una vasculitis muy similar a Takayasu y el tratamiento prácticamente es el mismo. El síndrome de Behçet, que es muy reportado como una vasculitis más frecuente de retiniana en los libros, pero bueno, aquí en México casi no lo tenemos, afecta vasos de cualquier tamaño, arterias o venas, y bueno, se describe en pacientes que es la gente de la ruta vieja de seda, en pacientes de China, Japón, Corea, Turquía, Medio, y bueno, la asociación más importante es que es eso con el haplotipo, el B51. Los pacientes van a referir lo que son úlceras genitales u orales, que van a ser dolorosas, eso es importante para hacer diagnóstico diferencial con lupus, y pueden presentar uveitis también, que esto ya nos referiría como una vasculitis. Y las 3 lesiones dermatológicas en estos pacientes es el eritema nodoso, foliculitis y pústulas estériles.
Las complicaciones neurológicas es una meningitis y una lesión de materia blanca del tronco cerebral. El tratamiento prácticamente es el mismo con esteroides e inmunosupresores. La enfermedad de Berger es una de las enfermedades que, bueno, son muy raras también, pero es la que está asociada con tabaquismo en pacientes jóvenes y que tienen una isquemia intensa distal de extremidades y tromboflebitis. No va a involucrar órganos internos y a nivel de la angiografía vamos a ver cortes vasculares o en sacacorcho. Estos pacientes el único tratamiento es que dejen de fumar. Hay otra vasculitis que es mediada por inmunocomplejos, que también se conoce como angitis cutánea leucocitoclástica. Y bueno, leucocitoclástica se da ese nombre o se denomina así por una degranulación de neutrófilos en las paredes y que esto va a dar un daño tisular. Y puede también ser secundaria a una reacción de los fármacos como una hipersensibilidad o infecciones. Se va a presentar como una pequeña o una púrpura, lesiones vesicobulosas, placas eritematosas y pápulas y ulceraciones. El diagnóstico es con inmunofluorescencia y el tratamiento si es secundario al fármaco, obviamente retirarlo y un ciclo corto de corticosteroides. La púrpura de Henoch-Schönlein es por depósitos de IgA en paredes celulares y esta es más frecuente en niños, en un 90%, y tienen una tétrada que es la púrpura palpable, artritis, glomerulonefritis e isquemia mesentérica. Se va a autolimitar cuando ya son adultos y el diagnóstico es prácticamente con la biopsia de piel. También está la crioglobulinemia mixta esencial. Y bueno, esencial se consideraba antes porque no se había encontrado alguna otra relación, pero actualmente pues ya el 90% se puede asociar con hepatitis C. Es mixta porque tiene tanto anticuerpos positivos monoclonales como lo que es policlonales, perdón, lo que son IgG e IgM. Y bueno, afecta a vasos pequeños y vasos medianos y bueno, vamos a tener todas las manifestaciones que a nivel clínico de los pacientes. También son factor reumatoide positivo y tienen porque va a tener una actividad contra la porción de lo que es el FC de la IgG. Va a tener un aumento del paciente del C3 y muy importante del C4 y el tratamiento de estos pacientes es con interferón alfa y la ribavirina por la asociación de la hepatitis C. Entonces, bueno, ya comentando un poco de lo que es ya lo que nos corresponde a nosotros, la poliarteritis nodosa, que era uno de los diagnósticos diferenciales en uno de los casos, va a afectar a los vasos medianos y principalmente a la circulación venosa. Va a tener un inicio subagudo de un proceso inflamatorio sistémico. El paciente va a referir dolor articular, úlceras cutáneas, isquemia mesentérica, infarto a nivel de los nervios periféricos, microneurismas renales y el diagnóstico prácticamente es con angiografía mesentérica y renal, pues si es un paciente ya con hipertensión y bueno, también lo que es la biopsia de la púrpura. El tratamiento es con corticosteroides y plasmaféresis. Lo que es la granulomatosis de Wegener es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica. Esta, bueno, ya la conocemos más y recuerden nada más la triada, que la triada es una vasculitis granulomatosa en lo que es vías aéreas respiratorias superiores e inferiores, glomerulonefritis segmentario focal y vasculitis necrosante de las arterias o venas de pequeño calibre. La etiología es desconocida, pero es muy frecuente que estos pacientes tengan reacciones alérgicas a lo que sea, puede ser a fármacos o que el paciente ya tenga una historia de atopia. Se cree, bueno, se ha visto que está mediada, que es una hipersensibilidad mediada por linfocitos TCD4, los cuales van a formar unos granulomas, y los haplotipos relacionados son el B2, el B8, el DR1, DR2 y el DQW7. De esto es importante saber que, bueno, hay una clasificación de la forma, o sea, ya como granulomatosis de Wegener, si obviamente cumple los 3 criterios diagnósticos que ya revisamos, o si está la forma limitada que solamente afecta al tracto respiratorio, o la forma altamente limitada que es nada más con el involucro ocular. También se puede hacer una clasificación en cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, si son contiguas, que sean secundarias, como la presencia o que el paciente tenga un antecedente de una sinusitis crónica o se presente como un pseudotumor orbitario, un absceso o celulitis y obstrucción de vías lagrimales, o focales, que nada más esté originado ahí en el globo ocular, que sea como conjuntivitis, una escleritis necrotizante, epiescleritis o una queratitis ulcerativa periférica.
Los síntomas constitucionales, pues bueno, ya los mencioné, o estaba muy claro con el paciente que vimos ahorita: sinusitis, manifestaciones pulmonares y arteritis, alteraciones dérmicas como la púrpura, a nivel de las extremidades, úlceras y nódulos subcutáneos, alteraciones del sistema nervioso central como neuropatías periféricas, neuropatías craneales, convulsiones, accidentes cerebrovasculares y vasculitis cerebral. De los oftalmológicos, ya como lo habían mencionado hace rato Paulina, un 15% se pueden presentar en la enfermedad de inicio y de un 25 a 52% durante la evolución de la enfermedad. Y estas son las presentaciones que tienen los pacientes, como un pseudotumor, como una escleritis anterior necrotizante, que es la más frecuente, la posterior es muy rara, la queratitis ulcerativa periférica, uveitis anterior intermedia posterior y exudados algodonosos, hemorragias, oclusiones y retinitis. El diagnóstico es prácticamente con la biopsia tisular, en la cual vamos a ver las áreas de vasculitis y granuloma y necrosis. Muchas de las veces se ha reportado que no se encuentran en estas áreas, o sea que no porque no lo encontremos no vayamos a hacer el diagnóstico. También hay que pedirles a estos pacientes lo que son una placa de tórax, en la cual bueno, podemos ver lesiones nodulares o difusas y cavitarias en la radiografía de tórax, que eso es indicativo de una granulomatosis de Wegener. Los laboratorios, bueno, eso nos va a ayudar mucho lo que es, bueno, el examen general de orina para ver si no tiene proteinuria o hematuria, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y los ANCAS. De los ANCAS, pues los que más nos van a interesar a nosotros son los EANCAS, que pueden estar hasta un 95% positivos en los pacientes que tienen una enfermedad sistémica activa. Pero si los pacientes están inactivos, pueden ser positivos hasta un 60% o no tener los positivos. Lo que es la determinación de los ANCAS, pues bueno, es simplemente ver por inmunofluorescencia que tiña lo que es el citoplasma de los neutrófilos, y bueno, esto también es un poco subjetivo, y para eso también nos apoyamos en lo que es el estudio de laboratorio de los anticuerpos contra el PR3 y el MPO. El tratamiento, bueno, es importante porque sin tratamiento un paciente con granulomatosis de Wegener tiene una tasa de mortalidad en un año de un 80%. El 93% de los pacientes ya con tratamiento logran la remisión. Y bueno, en estos pacientes es importante siempre iniciar los corticosteroides e inmunosupresores, y el inmunosupresor de elección es la ciclofosfamida. Lo que es otro diagnóstico diferencial es el síndrome de Churg-Strauss, que es una angeitis y granulomatosis alérgica. Estos pacientes van a ser PANCAS positivos y existen unos criterios que deben de estar 4 o más de estos criterios presentes en los pacientes, que también sería uno de los diagnósticos o considerar diagnóstico diferencial en uno de los casos, que sería como asma, eosinofilia mayor de 10% en sangre periférica, sinusitis, infiltrados pulmonares, pruebas histológicas de vasculitis con eosinofilio, con eosinófilos, o neuritis múltiple o polineuropatía. Y bueno, nada más mencionar un poco de queratitis ulcerativa periférica, que bueno, va a abarcar un grupo de enfermedades inflamatorias que afectan la córnea periférica y se va a caracterizar por un desprendimiento del epitelio de adelgazamiento estromal. Tiene una incidencia de 3 casos por 1 millón de personas por año y no tiene una predilección de género. Siempre hay que, en un paciente con queratitis ulcerativa periférica, hay que pensar en alguna asociación sistémica. El 25% de las queratitis puede ser la característica inicial de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, las más frecuentes es artritis reumatoide y granulomatosis de Wegener. En un estudio que se hizo aquí en el hospital, con pacientes de granulomatosis de Wegener, que se incluyeron 11 pacientes, la presentación clínica más frecuente en estos pacientes fue la queratitis ulcerativa periférica y la escleritis necrosante. Y aquí, bueno, están otras presentaciones de inflamación, que fue escleritis difusa, uveitis anterior, DR seroso y dacriocistitis bilateral. La fisiopatogenia, como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es desconocida, pero se cree que es una respuesta normal de los linfocitos T y que esto provoca unos depósitos de inmunocomplejos. Y bueno, y se ha visto también en estudios que hay aumento de la MP2 y la MP9, que son metaloproteinasas, a nivel de lo que es en la córnea, y esto va a hacer que se destruya la colágena tipo 1. Las manifestaciones clínicas, lo que vamos a encontrar en el paciente es una pérdida epitelial con infiltración estromal y adelgazamiento entre los 2 milímetros del limbo, que puede estar con o sin área clara entre el limbo.
y también la presencia de inyección limbal, conjuntival, epiescleral. El diagnóstico es clínico y bueno, como ya lo han mencionado todos los estudios de laboratorio que se tienen que solicitar en nuestros pacientes para descartar pues enfermedades infecciosas y corroborar enfermedades sistémicas vasculíticas. Y el tratamiento obviamente si es una causa infecciosa dirigido a, en casos sistémicos, inicial siempre prednisona y también valorar lo que son los inmunosupresores. Y bueno, también si es una perforación inminente, pues de preferencia iniciar los inmunosupresores, pero si ya está perforado el paciente, obviamente tratarlo quirúrgicamente. Y en las cuestiones quirúrgicas, las opciones, bueno, se mencionan que están los adhesivos para evitar la perforación y también pues ya en casos perforados el trasplante. El pronóstico depende de la etiología. Cuando es un cuadro moderado, tienen buena agudeza visual y en una serie de unos 47 pacientes que hizo Tauber y colaboradores, encontraron que un 34% tenían un adelgazamiento del 75 al 100% de los pacientes con queratitis ulcerativa periférica. 47% requirieron trasplante tectónico, 9% con uveitis anterior y el 43%, o sea casi la mitad, mantuvieron una agudeza de 20/400 o peor. Muy bien.